Bendiciones, amados hermanos, en este día, que el Señor te continúe bendiciendo. Es muy grato volver a encontrarme contigo y le doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por la salud y también porque eres testigo de estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Hoy vamos a seguir con la predicación que hemos estado llevando a cabo, la cual lleva por título La última semana de Jesús. Y la semana anterior estuvimos tocando el tema de He ahí el hombre. Hoy quiero invitarte para que miremos otro enfoque del mismo pasaje que estuvimos estudiando el domingo anterior. Pero antes te invito para que te unas conmigo en oración y que podamos pedirle al Señor que sea hablándonos, que el Señor sea con nosotros y nos bendiga y que coloque en nosotros el entendimiento de tal forma que podamos aplicar su palabra y poder discernirla en el corazón. Padre bueno, te doy gracias por la vida, te doy gracias por este día, te doy gracias por tantas situaciones, Señor, por las cuales estamos pasando. Señor, es una experiencia que nosotros no habíamos pensado en nuestra generación que íbamos a enfrentar en medio de esta situación tan dramática de virus, de economías, de hambres, de protestas sociales y de tantas cosas, Señor, que hoy convulsionan el mundo. Pero nosotros estamos aquí, delante de ti, porque sabemos, Señor, que tu palabra dice claramente que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, y me uno a la cantidad de personas, Señor, que están también orando alrededor de la tierra, pidiéndote, Padre bueno, que tengas clemencia, que tengas misericordia con todos nosotros. Señor, todos hemos pecado. Todos somos pecadores y te pedimos perdón por nuestros pecados que hemos tenido en pensamientos y palabras, en obras y en omisiones, porque nuestra naturaleza, Señor, es pecaminosa. Te rogamos que nos laves, que nos limpies y que podamos caminar de una manera diferente. En tus manos colocamos este momento. Que tu palabra, Señor, sea esa espada de doble filo, que sea discerniendo todos nuestros pensamientos para que nuestra conducta pueda cambiar y que podamos sentirnos verdaderamente cristianos, como tú deseas que nosotros seamos, moldeados por el alfarero, para que seamos la persona que tú quieres que nosotros seamos. Te pido, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, que ellos escuchen. Te pido, Señor, que este mensaje también lo reproduzcan, porque es una manera, Señor, de evangelizar. No queremos ser conocidos nosotros, mas deseamos que tú seas conocido y que tu verdad resplandezca delante de la mayor cantidad de personas. En tus manos colocamos este momento y clamamos con súplicas, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, para que el Espíritu de Dios sea ahora colocando palabra, guiándonos y enseñándonos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos estado en las semanas anteriores tocando el tema de la última semana de Jesús. Y hemos estado tomando como guía el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a mostrar un episodio que nos va a mostrar algunas cosas, que nos va a enseñar algunas incidencias que tenemos que tener claras en nuestra vida para que podamos entender que a veces ocurren las cosas fuera de nosotros y nos impactan. Hoy la predicación de este día lleva por título Cuando prevalecen las voces contrarias. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 16. Juan, capítulo 19, del versículo 5 al 16.
La palabra del Señor dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo significa Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta era en ese momento, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amado, esta es la poderosa palabra de Dios, y aquí nos encontramos con un drama interesante, y quiero que podamos nosotros como remitirnos a ese momento para que podamos entender qué es lo que Dios quiere decirnos. La palabra de Dios dice que todos estos eventos que están en la Biblia han sido determinados por Dios para que nos sirvan a nosotros de lección, para que podamos ver lo que Dios quiere que nosotros veamos, a fin de que nosotros podamos reflejarnos en esa palabra maravillosa. Y creo que nosotros hoy estamos aquí como esos testigos presenciales de un evento histórico, el mayor evento histórico de la humanidad. Y nos encontramos viendo a una autoridad, a un hombre en autoridad, a un gobernador que quería soltar a Jesús. La decisión que había en el corazón de Pilato era de que él quería soltar a Jesús. Y sencillamente quería soltarlo porque él veía que era un inocente. Él veía que no había delito en aquel hombre. Pero, sin embargo, comienzan a suceder una serie de eventos que deben hacernos a nosotros preguntarnos qué era lo que había pasado. ¿Ustedes recuerdan el día de la entrada triunfal del Señor? Cómo las voces se levantaban diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana significa sálvanos. Y en una semana la conducta de toda esta muchedumbre comienza a cambiar. ¿Qué fue lo que afectó para que ellos llegaran a esta conclusión? ¿Qué fue lo que afectó para que ellos llegaran a cambiar de opinión de manera tan radical? Que en un momento estaban gritando las muchedumbres: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora encontramos la misma muchedumbre gritando: crucifícale y crucifícale. Creo que aquí nosotros tenemos que detenernos a pensar qué es lo que hace que la gente cambie de opinión. La pregunta contigo: ¿qué es lo que hace que de pronto tú tengas una postura hoy y mañana asumas otro tipo de opinión, otra postura con respecto a alguna situación? Y realmente lo que nosotros vemos aquí
es que las voces que nosotros escuchamos afectan la forma como nosotros pensamos. Te lo voy a decir de esta manera. Todo aquello que penetra a través de nuestros oídos va a tener una fuerza de acción en nosotros y va a determinar la forma como nosotros reaccionamos. Por eso te digo, la palabra dice que la fe viene por el oír. Escúchame bien. Y el oír la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos ponernos al tenor de ella, porque lo único que puede hacer cambiar tu manera de pensar es justamente cuando tú escuchas la palabra de Dios. Es interesante ver cómo estas voces se levantan y lógicamente el miedo que tomó el corazón de Pilato provino justamente de escuchar esas voces. Cuando nosotros escuchamos esas voces contrarias, cuando nosotros escuchamos, y cuando quiero decirte voces contrarias, estoy diciendo aquellas voces que no son conforme lo que Dios ha determinado. ¿Qué era lo que había pasado en aquel momento? Bueno, nosotros entendemos que había un gran temor y un gran celo de parte de los sacerdotes del pueblo de Israel. Ahora, te voy a decir más de dónde viene esta condición de celo. Cuando nosotros estamos cargados de conocimiento y no estamos llenos del Espíritu Santo, nos convertimos en personas fanáticas. Y cuando nosotros somos fanáticos, en medio de nuestro fanatismo, creemos que a nosotros nos asiste la verdad y comenzamos a proclamar aquello que nosotros creemos, y estamos nosotros también contaminando a los demás de aquellas cosas que nosotros creemos como la verdad, y no necesariamente es la verdad. Podemos estar llenos de conocimiento, pero la verdad proviene de Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo. Creo que nosotros aquí vemos una gran cantidad de personas que podían estar llenas de conocimientos, podían decir que eran el pueblo de Dios, pero realmente no estaban inspirados por Dios. Y esas voces contrarias de esos sacerdotes durante toda esa semana que estaban, podríamos decir, conspirando en contra de Jesús, hizo que se cumpliera lo que Dios había determinado en su favor, pero contaminó a todo el pueblo. Dura cruz sobre sus hombros. Decidieron crucificar al inocente. Imagínense, los que creían en Dios, los que conocían la palabra de Dios, los que eran los herederos de los 10 mandamientos, y uno de ellos era no matarás, estaban allí influenciados por estas personas para poder cambiar un veredicto de hosana a crucifíquenle. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo no solamente allá, sino qué es lo que ocurre en este momento? ¿Sabes? Una de los errores que nosotros cometemos es que en medio de nuestra ecuación a veces sacamos o bien a Dios o sacamos al enemigo. Yo entiendo que muchos de nosotros como cristianos decimos el diablo está vencido. Y es cierto, el diablo está vencido, pero el diablo todavía conserva sus poderes. Todavía conserva el poder de engañar, de mentir. Todavía conserva el poder de influenciar sobre las masas. No tenemos que hacer mucho esfuerzo para que podamos ver cómo se comporta la gente. El apóstol Pablo lo dijo, la lucha no es contra seres humanos. La lucha no es contra carne ni sangre, la lucha son contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Lo que quiere decir que de alguna manera esos entes espirituales afectan nuestra manera de pensar. ¿Sabes? ¿Y de qué manera afecta nuestra manera de pensar? Bueno, se establecen ciertos criterios y esas voces llegan a nosotros. Creo que lo que en este día nosotros tenemos que realmente verificar, y justamente esta escena está aquí, vuelvo y te repito, de la Biblia no se pierde nada, siempre hay un espejo que mostrarnos. Y lo que el Señor quiere que hoy nosotros cavilemos, como iglesia, como creyentes, como cristianos, es preguntarnos qué clase de voces estamos escuchando
en este momento? ¿Cuáles son las voces que estamos escuchando? Porque de acuerdo a las voces que nosotros estamos escuchando, así estamos viviendo. ¿Sabes? Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es identificar qué clase de voz estamos escuchando y evitar escuchar la voz del enemigo. Aun cuando tú no lo creas, el enemigo influye a muchas personas. De la misma manera como el Espíritu Santo nos influye a través de ciertos sentires que nos da una serie de, digamos, de una percepción de algo, de la misma manera el enemigo hace que nosotros sintamos igual. Es más, tú sabes que él es falsificador, él es imitador, le gusta imitar las cosas de Dios. Es más, la palabra de Dios dice que igual se puede vestir de ángel de luz. Lo que quiere decir es que esas ideas pueden llegar a las personas como unas ideas normales, comunes y corrientes, y nosotros terminamos aceptándolas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿En dónde se mueven estas voces? Bueno, en este tiempo, en este momento, en este siglo, cuando las comunicaciones se han extendido, cuando las comunicaciones se han desarrollado grandemente, nosotros tenemos que mirar, en primer lugar, hacia los medios de comunicación. ¿Sabes? Lo que el enemigo quiere traer a nosotros es miedo, temor, intimidación. Él quiere intimidarnos, quiere que tengamos miedo. Cuando nosotros nos sentamos delante de un televisor, yo te garantizo que el 95% de todas las noticias que estás recibiendo son negativas. Son noticias que comienzan a llenarte la cabeza de una cantidad de cosas. Es más, tú puedes medirlo por el efecto que tienen la publicidad que tú estás viendo en los televisores. ¿Sabes? Tú comienzas a recibir un bombardeo de toda esta publicidad y tú no te sabes en qué momento comienzas a sentir el deseo de poder comprar aquello que te están vendiendo. Así no lo necesites. Y te pongo este ejemplo para que tú entiendas cómo va penetrando las voces contrarias en nosotros. Principalmente en este tiempo, las voces contrarias nos están diciendo que nos estamos muriendo, las voces contrarias nos están diciendo que esto va de mal a peor, las voces contrarias siempre nos están mostrando un panorama sin Dios. Porque realmente lo que nos están mostrando es que nosotros tenemos que buscar la solución. Cuando sabemos que solamente la solución la tiene el Señor. La palabra dice, si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre, y mi pueblo pudiera arrepentirse de todos sus pecados y clamaren con todo su corazón, yo voy a sanar la tierra. Pero usted no va a encontrar en una televisión secular, en un canal secular común y corriente, que le estén diciendo esto. Lo que le van a decir es otra cosa, le van a hablar de otras cosas, y simplemente nosotros andamos atemorizados. Y cuando usted anda atemorizado, simplemente usted toma malas decisiones. Hoy en día la iglesia está llena de gente atemorizada. Y entonces nosotros decimos, lo que pasa es que usted no cree, lo que pasa es que usted no tiene una fe desarrollada. Pero yo le voy a decir a usted, lo que pasa es que estamos escuchando realmente la información inadecuada. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que realmente estaba diciendo el Señor? ¿Hacia dónde estaba apuntando? Bueno, realmente estaba apuntando a que nosotros tenemos que tener una nueva manera de ver la vida, de poder entender la vida y de poder comprender la vida. Y para eso nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tal vez las circunstancias hoy están gritando cosas que son terribles, pero la palabra de Dios dice al final que Él es el vencedor. Que los que creen hasta el final, Él le dará la posibilidad incluso de sentarse en su trono. Imagínense cómo serán las situaciones. Por eso nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Y creo que una de las cosas que estamos enfrentando en estos momentos es poder extraer el coraje que necesitamos, creyendo que Dios está con nosotros. Pero si nosotros estamos mirando a lo que la gente dice, a que los medios de comunicación están diciendo, entonces nos vamos a sentir llenos de temores.
Las voces que hay son voces llenas de temores, de angustia, de pánico, de destrucción. Son voces de muerte. Pero las voces de Dios es voz de vida, voz de aliento, voz de protección, voz de milagros, de levantamiento. Y es lo que el Señor quiere que nosotros podamos escuchar. De acuerdo a lo que estemos escuchando, nosotros de esa forma vamos a pensar, vamos a tomar decisiones y nos vamos a conducir. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos temerosos. Dios no quiere que tampoco seamos pendencieros. Él lo que quiere es que nosotros caminemos justamente entendiendo que tenemos un Dios que nos ama, que ya hizo lo más maravilloso e importante, que es entregar la vida por todos nosotros. Dios ha demostrado cuánto nos ama, porque no solamente nos ha creado, sino que además nos ha dado dones, nos ha dado talento, y no contento con todo eso, ha entregado su vida para poder darnos a nosotros libertad del pecado y poder heredar hacia los cielos. Por eso el enemigo va a querer intimidarte. Por eso las noticias que vienen van a ser noticias devastadoras. Ahora, no te estoy diciendo que tú, que te digo, veas en el televisor a tu enemigo, que veas como la caja del diablo, como muchos de pronto en algún momento pudieron decir. Lo que tú tienes que tener es el discernimiento. Lo que tú tienes que saber es entender. Si bien necesitamos saber cómo camina el mundo, nosotros también tenemos que entender que estamos pisando sobre la verdad de Dios y que los hijos de Dios son protegidos por el Señor. Y no es que seamos pendencieros, que por esto salgamos y hagamos las cosas a nuestra manera, sino que justamente lo que hemos escuchado es que nosotros dependemos totalmente y absolutamente de la voluntad de Dios. Por eso, tú tienes que entender cómo el enemigo se está moviendo y se mueve a través de esos medios de comunicación. Pero también no solamente se mueve en ese sentido, sino que él lo que quiere es eclipsar tu fe. Una de las cosas que el enemigo quiere eclipsar es la fe que tengamos. Por eso nos va a coger y va a tratar de confundirnos. Y siempre las malas noticias van a hacer que nosotros dudemos. Y si nosotros dudamos, entonces la fe que estamos teniendo va a desaparecer. Por eso, mi hermano, el enemigo quiere algo, y no solamente quiere traerte temor a través de las noticias, sino que entra también a la iglesia. Una de las cosas que él hace es distorsionar la verdad. ¿Sabes? Lo más importante, ¿qué es con respecto de la palabra de Dios? ¿Qué es lo más trascendental? ¿Qué es lo más importante de todo lo que dice la palabra de Dios? Si te tocara sacar cuál es la doctrina, cuál es el evento, cuál es el hecho más significativo, más relevante, más importante para nosotros los seres humanos, ¿cuál dirías tú que es? Pues yo creo que lo más importante es la salvación que Dios nos ha dado. Perdón de pecados, herencia en el cielo, la gloria de Dios en nosotros, transformación, y todo esto va a cambiar nuestra vida. Pero el enemigo no quiere que hoy en día se hable de eso. Y sabes, ahora también ataca a la gente del púlpito. Y la gente del púlpito también comienza a desarrollar una serie de alocuciones que están distantes de lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente. Hoy tal vez se nos dice que nosotros somos capaces de alcanzar cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Que el Señor quiere que nosotros seamos felices y que tenemos que buscar la manera. Que Dios es un Dios de recursos y quiere hacernos a todos millonarios. Y tal vez no estamos mirando que lo que Dios quiere con nosotros es que aprendamos a entender que hay muchas cosas, millones de cosas que tenemos que cambiar en nuestra humanidad. Pero tal vez estos predicamentos no son muy, ¿qué te digo? No son muy agradables a la gente. Y queremos tal vez llevar un mensaje, y lo decimos de esta manera, que sea más positivo hacia las personas. Queremos un mensaje
que pueda estimular a las personas para que las personas puedan volver o puedan ir o puedan mantenerse en la iglesia. ¿Sabes qué significa eso? Que nosotros estamos haciendo depender las cosas de Dios de nosotros. Y el Señor no nos ha delegado eso. Él nos ha enviado para que nosotros prediquemos la palabra. Pero para que prediquemos la palabra de verdad. No para que nosotros tomemos el control de lo que Dios ya ha determinado. Y a veces nosotros, en nuestro afán, en nuestro empeño de poder atraer más gente, el enemigo comienza a taladrarnos la mente. Y comenzamos a predicar de psicología, de cómo resolver problemas en tu casa, de cómo resolver problemas con tus hijos. Ahora, todos estos temas son buenos. Pero si tú no conoces a Cristo, que es lo fundamental, si no estás lleno del Espíritu Santo, de nada va a servir. Es simplemente una cantidad de información que tratas de esforzarte por llevarla a cabo, pero como no tienes la forma de poder aplicarlo, simplemente vas a naufragar. Y entonces por eso nos encontramos con cualquier cantidad de cristianos que dicen en el argot popular, tiran la toalla, porque no han entendido que la cosa no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y a veces nosotros estamos metiendo el mundo dentro de la iglesia, porque nos parece más normal, más sensacional. Nos gustan los foquitos de colores que titilen, tratando como que de pronto llevar a las personas en ese embeleco como si estuvieran en una discoteca. Y eso nos gusta a nosotros, nos agrada. Claro, es modernismo, tenemos que modernizar la iglesia. Tenemos que cambiar muchas cosas de la iglesia. Y estamos escuchando esto. Y de pronto cuando vemos predicadores, por ejemplo, como yo, dicen, no, lo que pasa es que ya los viejitos son de la vieja ola. Pasaron de moda, ya lo que están diciendo no es consonante con la forma como la sociedad se está desarrollando. Amado, te quiero decir que la necesidad del hombre siempre ha sido la misma. El perdón de Dios por sus pecados. Nosotros no hemos cambiado nada. De pronto lo que cambiamos es la moda, la manera como nos vestimos, pero somos idénticos, iguales desde el mismo momento en que Adán pecó. Mira lo que pasó allí. ¿Cómo comenzó el asunto? Escuchando la voz contraria de la serpiente. Así comenzó. ¿Qué hacen? ¿De qué manera destruimos al pueblo de Dios? Bueno, tenemos que meter ciertos infiltrados dentro del pueblo de Dios para que comiencen a predicarle cosas para que el pueblo de Dios se sienta contento. ¿Sabes? A la gente le gusta que le hablen de prosperidades. A la gente le gusta que le hablen de milagros. A la gente le gusta que le den profecía. Es como traer el brujo de allá de la calle y meterlo aquí a la iglesia. Hoy todos te dicen que son profetas. Este libro dice que la profecía no viene por voluntad humana, pero Dios, yo no sé, a todos le dan profecía, todos quieren sentirse que pueden conocer más allá lo que va a pasar, y todos casi dicen lo mismo: Dios te va a bendecir, tiene una bendición poderosa, el Señor te levantará. Yo creo que deberíamos ser más honestos y poder decir, lo que pasa es que esos son los deseos que nosotros tenemos que le pase a la gente. Dios no habla todos los días. Ya Él habló en la cruz del Calvario. Pero el enemigo quiere que tú estés desinformado y comienza a mover todas esta serie de cosas que lo que nos hace es apartarnos del camino de la verdad. ¿Sabes? El enemigo distorsiona la verdad, pero también sabes cómo se mueve él. Busca otra vez movernos a través de la voz de la censura de la sociedad. La voz de la censura de la sociedad siempre nos está señalando. Algunos nos dicen que somos como una serie de bobalicones, que somos tontos, que nos han dado un lavado de cerebro. Y entonces todos vamos a llevarle los frutos de nuestro trabajo al pastor para que el pastor coma bien, para que el pastor viva bien. Y la gente, el pueblo está fregado. Bueno, yo no quiero decirle que no hayan pastores que son deshonestos. La misma palabra en Sofonía nos dice claramente que se han torcido todos. Todas las personas, las autoridades puestas, porque el hombre es propenso a eso. Pero nosotros tenemos que tener entendimiento. Nosotros tenemos que conocer realmente dónde se está moviendo lo verdadero de Dios y dónde no hay integridad y dónde sí hay integridad. Esa es la responsabilidad suya. Nosotros tenemos que saber en qué estamos. Pero
lo que te quiero decir es que la sociedad comienza a señalarnos y comienza a decirnos ciertas cosas, y a veces nosotros escuchamos esas voces contrarias y entonces ya comenzamos a ser como que somos seguidores de Cristo en secreto. No queremos que de pronto nos señalen y nos digan, mira, ahí van los cristianos, o ahí son cristianos, o eso que dicen ser cristianos. ¿Sabes? Siempre te van a señalar. Siempre van a buscar algo. Porque el enemigo quiere que tú te sientas mal. Él quiere que tú te sientas, ¿qué te digo? Rebajado en tu autoestima. Él lo que quiere es que tú dudes de la decisión que has tomado. Es más, tal vez de pronto las cosas no te han salido como tú has pensado. Estás orando por algo, pidiendo por algo que tú crees es lo que Dios te debe dar. Y como no te lo ha dado, entonces de pronto escuchas una vocecita por allá cerca de un amigo y dice, tanto que estás orando y no recibes nada. En cambio, fíjate que yo no hago tantas cosas y cómo me va bien. Y entonces tú comienzas a escuchar y dices, verdad, me parece que tiene razón. Yo estoy orando, yo estoy diezmando, yo llego a la iglesia, yo no fallo un domingo, yo voy siempre que me están invitando, ahí estoy. Y resulta de que mi vida no cambia. Es más, ahora que lo busco, ahora me va peor. ¿Sabes? Yo te lo digo con autoridad porque en un momento de mi vida, cuando comencé a buscar hace tantos años por primera vez al Señor, ¿sabes qué fue lo primero que me pasó? Quedé sin empleo. Te puedes imaginar, ¿sabes cuál fue mi primera, qué te digo? Mi primer pensamiento, la manera como entendí aquello. Yo le dije al Señor, ¿cómo es posible, Señor, que ahora que te busco, resulta que me dejas sin empleo? Antes que no te buscaba, pues mejor dicho, tenía todo a la mano. Pero ahora que te estoy buscando, resulta de que me quedo sin empleo. Menos mal que el Señor colocó a alguien cerca ese día que yo diga esa expresión y simplemente me dijo, lo que pasa es que Dios quiere hablar contigo de manera muy especial y no quiere que nada te quite el tiempo. Yo le creí y aquí estoy compartiéndote la palabra. ¿Sabes, mi hermano? Siempre van a haber cosas que la sociedad va a señalar. Pero acuérdate, es el enemigo, no es la gente. El enemigo va a buscar todos esos medios de comunicación para poder afectarte, porque sabe que de acuerdo a lo que nosotros escuchamos, así vamos a pensar y así vamos a tomar nuestras decisiones. Él quiere que tú te sientas como si no hubiese nada para ti. Él quiere que tú te sientas como que realmente Dios se ha olvidado de ti. Él quiere que te sientas que lo que estás haciendo no vale la pena, que de pronto es hasta vergonzoso. A veces no queremos llevarle una Biblia grande y compramos la más chiquitica para poder meterla en el bolsillo para que no nos vean, o una chica o la mujer para poder meterla en su cartera para que allí pues se pueda mimetizar y que nadie se dé cuenta. La sociedad se levanta y el enemigo utiliza la voz de la sociedad para hacerte sentir mal, para hacerte sentir ridículo. ¿Cómo es posible que nosotros en pleno siglo XXI, nosotros estemos todavía leyendo la Biblia? Este es un libro obsoleto, este es un libro viejo, este es un libro absurdo, este es un libro que fue escrito para un pueblo por allá lejano, pero no para nosotros. Es más, por allí, en estos días en las redes, por ahí alguien está diciendo de alguna creencia, no quiero decir cuál, que hay que reescribir algunas cosas de la Biblia. Hay que actualizarla. Imagínate. Dios está desactualizado, obsoleto. El que creó la vida está obsoleto. Es como, yo no sé, yo escuché, leí algo por allí en estos días y me gustó mucho. Y es que al barro se le subió el lodo y se olvidó que hay justamente un creador, que hay un alfarero. El barro está tan loco que piensa que él mismo puede hacer lo que él quiere consigo mismo. No necesita un alfarero. Y eso es lo que nosotros estamos recibiendo, el bombardeo que recibimos de la gente. ¿Por qué? Porque las personas en la sociedad, cuando piensan en cristianismo, ¿sabe qué piensan? No piensan en salvación, no piensan en vida eterna, no piensan en perdón de pecados. Simplemente están pensando a qué deben renunciar.
Porque es que si yo me vuelvo cristiano, entonces ya no puedo hacer esto, y entonces ya no puedo hacer aquello, y entonces ya no puedo ir allá, y entonces ya no puedo ir por acá. Y eso hace que nosotros echemos para atrás. Amado, tenemos un enemigo que trata de influenciarnos a través de todas las voces que estamos escuchando. Ese día, allí delante de Jesús, fueron influenciados por la voz del enemigo. El enemigo se estaba paseando en medio de ellos y no se dieron cuenta. Y ellos gritaban con más fuerza, crucifícale, crucifícale, porque eso era lo que había penetrado en su cabeza. De la misma manera, cuando penetran cosas equivocadas en tu mente, son las cosas que trae el enemigo y tú terminas haciéndolas y después que las haces te preguntas, ¿por qué lo hice? Y no encuentras una explicación. Por eso el enemigo utiliza las cosas que están a nuestro lado. Puede usar la voz de tu pastor. Se puede equivocar. A veces nosotros terminamos opinando. Y aquí no se trata de opinar. Aquí se trata de decir la verdad. Hasta el mismo apóstol Pablo tiene cosas aquí en la Biblia que no son bíblicas. Te lo voy a decir de esta manera para que no te vayas a sorprender. Él dijo que para servirle al Señor era mejor estar solo y no tener una familia que tener una familia y ponerla a sufrir los padecimientos que él estaba padeciendo. Ahora, esa era la opinión de Pablo, pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Hombre, que no es bueno que el hombre esté solo. ¿A quién le crees tú? ¿Te das cuenta? A veces nosotros tomamos también decisiones y nos influenciamos. Bueno, esa voz por allí, no sé, por allí alguien la escuchó y entonces comenzó a analizar de que era bueno que todos los predicadores no tuvieran mujer, y entonces por allí algunos dijeron que vamos a ser célibes, y ya tú conoces en qué ha terminado todas estas cosas. Cuando nosotros hacemos las cosas fuera del orden de Dios, ocurren cosas bochornosas. Yo sé que tú me estás comprendiendo. Ahora escúchame bien. El enemigo es tan tremendo que no solamente escucha la voz habla a través de la voz de la sociedad, sino que te puede hablar también a través de la voz de tu casa. Acuérdate lo que dijo la palabra del Señor. A veces los enemigos más próximos son los de nuestra casa. Que nosotros podemos ser profetas y nosotros podemos predicar en cualquier lado, pero menos en tu casa, porque no eres acepto. ¿Por qué? Porque bueno, ellos piensan que a ti te conocen. Porque ellos no están viendo la obra de Dios en ti. Ellos están viendo lo que tú has sido, lo que tú fuiste. Y entonces ellos te van a decir cosas como que ahora no te acuerdas cuando tú hacías y cuando esto y cuando lo otro. Y siempre van a buscar palabras de reproche. El enemigo va a querer siempre, oye bien, romper tu casa. Él va a querer siempre romper la armonía, la coinonía en tu casa, la comunión en tu casa, el amor y el afecto con tu casa, la solidaridad en tu casa. ¿Y que a quién mejor puede usar? Hombre, puede usar a aquellas personas que están contigo, que de pronto te vieron cuando tú te tomabas tragos, cuando eras una bailadora, o cuando esto, o cuando aquello, cuando fumabas, cuando hacías cosas que el mundo te enseñó a hacer. Pero cuando conociste a Cristo, entonces el Señor comenzó a quitar todas esas cosas, pero sin embargo, no se ha quitado de la mente de tu familia. Y el enemigo, que sabe que están allí como un recuerdo, comienza a usarlas. Y entonces comienzan a decir, ahora te quieres creer tal cosa cuando tú tal cosa. Ahora te quieres creer de esto cuando tú no te acuerdas cuando aquello. El enemigo siempre va a querer usar voces contrarias. ¿Para qué? Para desacreditarte. Pero lo más importante, escúchame bien, es que él trata de que tu fe se apague. De que tú, entendiendo lo que tienes que hacer, que tienes que caminar en un mundo con esfuerzo. El Señor lo dijo, aquí hay aflicciones. Esto fue condicionado para que nosotros estemos pasando pruebas y pruebas, pero esta es la manera en que nosotros podemos extraer lo mejor de nosotros con la ayuda de Dios. Pero a la gente no le va a gustar eso. En tu casa te van a decir tanto orar, tanto rezar, tanta cosa, tanto esto, tanto y tanto aquello, y siempre te vemos lo mismo. Lo que pasa es que ellos ven lo que quieren ver, pero ellos no pueden ver lo que Dios está haciendo dentro de tu corazón. Pero tú escuchas. Y entonces comienzas a sentirse así. Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos apartemos, porque a veces nosotros tomamos decisiones extremas. Y entonces dice, bueno, como no comulgan con lo que yo soy, no les hablo más. Y ahí el enemigo sale ganando. Casa dividida es arrasada. Lo que Dios quiere es que tú les des ejemplo. Que tienes que entender que las voces contrarias existen. Que la gente va a tener una opinión que
De pronto no va a llenar tu corazón. Pero Dios quiere que tú pases por encima de eso. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder vencer esas voces contrarias? Para que nosotros no nos encontremos en medio de nuestras decisiones todavía crucificando a Cristo. Que no nos pase lo que le pasó a Pilato, que simplemente se dejó ganar del temor, del miedo, y antes que aquellos lo acusaran, en lugar de perdonar a Dios, imagínate eso, qué increíble oportunidad perdió por escuchar las voces contrarias. Simplemente hizo lo que ellos querían. Las voces contrarias siempre buscan que tú hagas lo que ellas dicen. Entonces yo creo que la pregunta aquí obligada es como, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo creo que tú tienes que revisar qué clase de voz estás escuchando. Te he mostrado más o menos cómo el enemigo se mueve. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en escuchar la voz de Dios. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Bueno, porque eso era lo que hacía Jesús. La única persona que no había perdido allí la ecuanimidad, la única persona que no había perdido el sentido, era Jesús delante de toda esa muchedumbre. Todos los miles que pudieran haber allí estaban completamente distorsionados. El único que estaba en la verdad era Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué ese era el único que estaba como un hombre como nosotros en la verdad? Sencillamente porque él escuchaba la voz del Padre y lo que el Padre le decía, él hacía. ¿Me estás comprendiendo? En medio de este mundo de dificultades, de teorías, en donde todos tenemos una opinión, en donde cada quien dice lo que es la verdad, de acuerdo y conforme a lo que ellos ven, nosotros tenemos que buscar la verdad verdadera, la única que es la verdad de Dios. Y para poder estar en conexión, en conexidad con esa verdad, nosotros tenemos que buscar que Dios nos hable. Amado, Dios habla, aunque a ti no te parezca. Escúchame, Dios habla de muchas maneras. Una de las maneras más increíbles es a través tal vez de las circunstancias. Pero necesitamos que el Espíritu de Dios sea esa guía que nos proporcione poder comprender y entender el lenguaje que Dios utiliza. Muchas veces no utiliza la voz audible porque te puedes imaginar que Dios te hable. A lo mejor se te para el corazón. Te da miedo. ¿De dónde salió esa voz? No sabemos cómo podemos reaccionar. Pero Dios utiliza nuestra naturaleza, nuestra manera de ser, todo el entorno en que estamos para poder hablarnos. A veces Dios te puede hablar a través de una circunstancia, una situación que estás tú viviendo. Pero lo importante es que tú desees profundamente que Dios te hable y que tú tomes esa decisión. ¿Sabes? A veces nosotros deseamos que nos arrodillemos y inmediatamente el Señor nos diga lo que tengamos que hacer, como si nos estuviera dando como una especie de lista que nosotros tenemos que surtir. A veces para que Dios nos hable, lo primero que Él quiere es que tú puedas demostrar que realmente deseas que Dios te hable. Tenemos que ser insistentes, persistentes, constantes. Necesitamos en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan difícil, porque no queremos nosotros, oye bien, crucificar a Cristo con nuestra conducta. Nosotros queremos hacerlo mejor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, yo quiero escuchar la voz de Dios de la misma manera como Jesús la escuchaba. Ahora, ¿por qué la escuchaba? Bueno, Él se abstenía de muchas cosas. Era un hombre sin pecado. Nosotros tenemos pecado, somos pecaminosos, pero hemos recibido el perdón a través de Cristo. Nosotros somos vistos a través de Cristo, no a través de lo que nosotros somos. Entiéndelo. Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él nos está sustituyendo delante del Padre. Lo que quiere decir es que cuando nosotros llegamos con un abogado al lado que se llama Jesucristo, y el Señor dice, mira, aquí está mi hermanito. Él tiene una pregunta, tiene una inquietud, Él tiene muchas cosas que quiere saber. Y entonces tú comienzas a hablar en tu oración, a decirle, mira Señor, yo estoy viendo la vida de esta manera, me están pasando estas cosas y necesito que por favor tú me hables. Entonces tienes que pedirle además que te dé la capacidad de poder entender de qué manera el Señor te va a hablar. Dicho de otra forma, nosotros tenemos que pedirle al Señor que afine nuestros oídos espirituales. La voz del mundo, del enemigo, lo puedes escuchar con estos oídos. La voz de Dios
la escucha con los oídos espirituales. ¿Me estás comprendiendo? Hay una gran diferencia. Y tenemos que llegar delante de Él y poder pedirle que Él nos hable y te puede hablar tal vez a través de la palabra de Dios. Ese día fuiste a la iglesia y el pastor tocó precisamente el tema que te daba como anillo al dedo. Y entonces hasta te puedes pensar y te puedes imaginar quién le dijo a ese señor el problema que tengo. Bueno, Dios se las arregla de muchas formas para poder hablarte. Y coloca en ese hombre palabra que ni él sabe lo que te pasa a ti y nadie le ha dicho absolutamente nada y te dice lo que tú necesitas saber. También te puede hablar a través de alguien, una persona. Simplemente en el diálogo comienzan a fluir las cosas y recibes aquello que estás esperando. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Tenemos que estar atentos a que el Señor a mí me va a hablar. Estoy atento. Él lo va a hacer de una manera o de otra. Pero lo importante es que nosotros podemos buscar o debemos buscar estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el interlocutor. El Espíritu Santo es el que nos trae la revelación. El Espíritu Santo es el que nos enseña, nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Es el que nos está aquí ministrando la palabra, porque Él es el que nos está mostrando lo que realmente nosotros tenemos que ver. Y creo que ese es el momento. Este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En todas las épocas es necesario que escuchemos a Dios. Pero en la época que estamos viviendo, nos estamos aproximando a ciertos finales. Es cuando más nosotros tenemos que afinarnos para escuchar la voz de Dios. En conclusión, el asunto es la voz que se mueve en el mundo, el enemigo. Buscar la voz que esté en nosotros, que sea la voz de Dios. Porque nosotros somos replicadores de esas voces. ¿Me estás comprendiendo? Si tú escuchas la voz del enemigo vas a replicar. Si escuchas la voz de Dios vas a replicar. La pregunta es, ¿cómo estás influenciando a las personas que están contigo? ¿De qué manera tus palabras están influenciando a la gente que está a tu alrededor? Recuerda lo que dice la palabra. Hay vida y hay muerte en tu boca. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Vida o estás hablando muerte? Si nosotros estamos realmente buscando la revelación de Dios, es para que la palabra de Dios en nosotros se mueva y la palabra de Dios podamos transmitirla y la palabra de Dios podamos ministrarla y la palabra de Dios se puede convertir en ese puente que va a llegar a las otras personas. Yo creo que en conclusión tenemos que mirar es qué clase de voz está ministrando mi corazón, porque de acuerdo a la voz que está ministrando a mi vida, la voz que está ministrando mi corazón es lo que yo voy a hablar. De alguna manera podemos decirlo que somos como una especie de loritos. Si yo escucho la voz del enemigo, la voz del mundo, la voz de las cosas, de la gente, de las voces contrarias, yo voy a repetir, crucifíquenle, voy a hacer lo mismo. Pero si escucho la voz de Dios, entonces yo voy a decir, hágase tu voluntad, Padre mío, aquí estamos, y decir la verdad, porque la verdad es lo único que nos hace a nosotros libres. Necesitamos cambiar la manera de entender y la única manera como podemos nosotros desarrollar un cambio en nuestra manera de entender y de pensar es que Dios incida con su verdad y su palabra en nosotros. Que sea la voz de Dios la que llegue a nosotros para que podamos pensar a la manera de Dios. Así como cogemos a los niños pequeños y les enseñamos nuestro lenguaje, nosotros hablamos español, nuestros hijos chiquitos les enseñamos, ¿y qué van a hablar? Español. Si fuéramos ingleses y habláramos inglés, nuestros niños iban a hablar inglés. Si nosotros hablamos con el lenguaje del mundo y estamos en el lenguaje del mundo, ¿qué es lo que vamos a hablar? El lenguaje del mundo. Pero si nosotros estamos en Dios, vivos en Cristo, recibiendo la palabra del Señor, entonces nuestro idioma será el idioma del Señor.
Hablaremos a la gente lo que tengamos que decirle y le diremos la verdad que puede hacerlos libres. En medio de este momento, en medio de esta dificultad, en medio de la angustia que estamos viviendo, lo único que yo sé es que Dios es poderoso por encima de cualquier cosa. Lo único que yo sé es que Dios reina y gobierna por encima de todos los seres humanos. No importa lo que tú te quieras imaginar, no importa lo que el mundo diga, Dios reina y reina para siempre. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. No como un fanatismo, sino lleno del poder del Espíritu de Dios para nosotros. Por eso mira, ¿qué es lo que está ministrando tu corazón? Porque esa voz que está ministrando tu corazón es la que va a hacer que tú vivas o en temores, en angustias como Pilato, o estés libre y tranquilo y sereno porque sabes que estás haciendo la voluntad del Padre, como Cristo delante de esa muchedumbre estaba enfrentando. No había temor. Estaba golpeado, estaba lacerado, pero no había temor, porque él sabía que estaba llevando a cabo el plan del Padre, porque ya el Padre le había hablado. La pregunta para ti: ¿cuál es el plan que estás llevando a cabo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo te estás comportando en esta crisis de pandemia? ¿Hay miedo en tu corazón? Revisa qué es lo que estás escuchando. A veces de pronto nos pegamos con personas con poca fe y nosotros terminamos realmente pareciéndonos más a ellos que ellos a nosotros. Escudriña la palabra de Dios. Órale al Señor con todo tu corazón y clamor y pídele que te hable. Y no dejes de orar hasta tanto no lo haga. Entonces te darás cuenta que Dios reina y gobierna por encima de todos. Amado, te deseo lo mejor. Con todo mi corazón te deseo lo mejor. Y entiéndelo de esta manera: si yo, que soy un pecador, te deseo lo mejor, cuánto más nuestro Padre, que te creó y dio la vida por ti, cuánto más no te ama a ti, cuánto más no desea lo mejor para ti. Por eso te pido que te unas conmigo en esta oración. Padre mío, gracias te doy por la vida, por el amor, por los sueños, por todo lo, Señor, lo que tenemos dentro de nosotros, por las risas, por el buen humor, por el buen ánimo, pero por sobre todo, Señor, porque tú nos hablas y nos mantienes firme en medio de este valle de lágrimas, en medio de este valle de sombra de muerte. Señor, necesitamos que tú camines con nosotros, necesitamos que estés a nuestro lado, que nos hables, que nos ilumines, que hables a tu iglesia, Señor. Que no se trata, Señor, de fantasear, de poder creer y demostrar que estamos llenos de qué, cuando lo que necesitamos es estar llenos de ti. Por favor, llénanos del Espíritu Santo y habla nuestras vidas. Manténnos firmes, manténnos unidos. Ahora comprendo por qué esta escena se dio de esa manera. Era para que pudiéramos vernos como somos nosotros, cómo nos dejamos influenciar por voces contrarias, cómo nos dejamos influenciar por lo que diga alguien, cómo nos dejamos influenciar por otras opiniones. Nosotros tenemos que vivir, Señor, es en la opinión del Dios Todopoderoso. Señor, que tu opinión, que es tu verdad, reine y penetre a partir de este momento en nuestra vida. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Bendícelos. A esas personas que hoy están pasando por un momento económico difícil, por favor, provéeles, bendíceles. Una idea puede cambiar nuestra vida. Señor, ilumínalos con una idea que los coloque en el plan, Señor, que es tu plan, de poder extenderse hacia adelante y resolver sus problemas. Nosotros no necesitamos limosnas. Nosotros necesitamos a Jesucristo. Es el Señor, el Dios de las oportunidades. Señor, que venga a nosotros tu reino y bendícenos, por favor. Toma el control de nuestras vidas y que en estos días comencemos a caminar tomados de tu mano y que tú nos susurres al oído lo que tenemos que llevar a cabo. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados y esos momentos en que hemos sido nosotros presa fácil de las voces contrarias. No permitas que ellas prevalezcan, que prevalezca tu voz en nosotros.
Gracias te doy, Padre mío. Bendice a este pueblo en el nombre glorioso de Jesucristo y unánime juntos, en el nombre del Señor, decimos amén, amén y amén. Mi hermano, te deseo lo mejor. Te deseo que tú bendigas en la medida que tú puedas a tu prójimo. Estamos llevando a cabo unas jornadas de amor en estos días, para el próximo 15 y 16 de mayo. En esta ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Cali, Colombia, están pasando una cantidad de incidentes. Tal vez tú ves por las redes sociales lo que está pasando, por las noticias. Métete al Facebook y averíguate todo lo que está pasando. Realmente son tiempos trágicos, son tiempos difíciles, pero estamos escuchando la voz de Dios. Nosotros fuimos levantados para hacer mano extendida a las naciones. Hemos sido levantados para traer bendición al que no la tiene. Hemos sido levantados para darle pan al que tiene hambre, para vestir al desnudo, para que nosotros asistamos al enfermo. Hemos sido levantados para que nosotros podamos hospedar a aquel peregrino, para poder nosotros acercarnos aún a los que están en las cárceles. Dios quiere que hagamos la diferencia. Por eso te pedimos, si puedes unirte a nosotros, allí te mando ese mensaje, y si no, haz el bien a las personas que están a tu lado. El mayor bien posible para la gloria del Señor. Amado, un abrazo, que Dios te bendiga. Te quiero mucho, pero más te quiere el Señor. Que Dios te guarde hoy, mañana y siempre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga.